Fernando Villavicencio, asambleísta, presidente de la Comisión de Fiscalización, y está con nosotros. Hola Fernando, gracias por acompañarnos. Desayunos de $15, 24 dólares, almuerzos de 45, cenas de 50. ¿Qué van a comer? ¿Caviar nada más? Buenos días. Buen día, y aquí no hay ni cafecito. Y aquí no ve. Qué buena indirecta. Directo. De terror, realmente, de terror lo que pasa en la Asamblea. Y mucho más cuando, y digo desde mi corazón y no desde la billetera, cuando voté por Guadalupe Llori, lo hice primero pensando en que las víctimas podían redimirse frente al pasado, pensando en que un movimiento que ha levantado banderas de la equidad, de la igualdad, de la defensa de los humildes, podía rubricar eso, darle un giro a una asamblea desproporcionada en malos hechos en el pasado, pero que realmente no aprendió la lección. Me siento muy molesto, muy dolido, y todo esto lo que da la razón a quienes venimos levantando una propuesta de que tienen que irse a la casa. ¿Sí? Esta asamblea como estructura tiene que ser demolida y tiene que ser sustituida por un nuevo parlamento mucho más digno. Y como personas, como ciudadanos, no aprendemos. Porque eso, yo acabo de poner en mi cuenta de Twitter, yo no vengo a echarme flores, pero es un tema de sentir al país en el que estamos. Yo acabo de venir anoche de Galápagos, haciendo mi trabajo de fiscalización con la gente. Y he pagado un hotel de $35, un buen hotel en Santa Cruz, con mi plata. Y no le he cargado un centavo a la Asamblea Nacional. O sea, no entiendo. Esto es una ofensa y es una agresión a la gente pobre, a la estructura misma de la Asamblea. Pagarse $423 en una noche en el Tena. Por Dios, en una cama VIP. La señora Guadalupe Llori, una mujer amazónica de Pachacuti. O sea, realmente molesta. Aquí está la factura que publica el portal La Historia. $423 por noche en un resort del Tena, cuando la tarifa más alta es de 249 con impuestos incluidos. Si la tarifa más alta es de 249, ¿por qué ella pagó 423? Y se ve en el reportaje que la gente del hotel tiene idea. Además de esto, o sea, ¿por qué nosotros en unas condiciones así tenemos nosotros que cargar actividades particulares a la Asamblea Nacional? Yo he ido a cumplir actividades profesionales de la Asamblea, pero la Asamblea no está en condiciones, la gente del país no está en condiciones, y nosotros estamos ganando bien, o sea, estamos ganando $4,700. O sea, estamos ganando bien como para poder nosotros pagar. O sea, ¿qué van a hacer con todo? Porque es una cosa tras otra. Cuando se pensaba que esta Asamblea no podía ser peor que la que se fue, porque dejaron una varita chiquita, lo están consiguiendo. O sea, el mérito es increíble. ¿Pero por qué? Y parece que han contratado un equipo de asesores, de expertos para destruir la imagen, para acabar con la Asamblea. Y mira, el problema es más allá, es más que esto, es más que pagarse $423 de una noche VIP. Es más que eso. La Asamblea iba a decir lo que nadie ha dicho y cueste lo que me cueste. ¿Sí? Porque lo otro es que el que levanta la voz en la Asamblea se mete al sagrado cuchillo de la Inquisición de Pachacuti. O sea, ¿qué se creen? Yo fui parte de ellos. ¿Qué se creen? Tienen todo el poder en las manos, no para abusarlo. O sea, yo levanto la voz y enseguida... Vanegas y la propia Guadalupe me amenazó con plantearme una queja. Vanegas me pidió 30 días fuera, ahora recapacitado retira la queja. Otros piden mi cabeza, que salga de la Comisión de Fiscalización porque revelo que tienen glosas. Otros plantean sacarme de la Asamblea. El problema de la Asamblea, Milton, Berito y amigos que nos escuchan, es que no tiene brújula, no ha marcado un horizonte. La Asamblea es el principal poder del Estado y necesita los mejores cerebros y los mejores corazones y los mejores perfiles éticos para diseñar un proyecto de país, un futuro para los ciudadanos. Eso es lo que no tiene la Asamblea. La Asamblea está tomada por un grupo que heredaron de César Litardo. ¿Quiénes son? Óscar Sánchez. ¿Quién es él? Asesor de Guadalupe Llori. ¿Y Guadalupe Llori sabe quién es él? Debe saber, pues, si lo ha puesto. Hay un grupo de asesores que le rodean a Guadalupe Llori
que son parte y herencia del ITARDO, que no permiten que se investigue nada del pasado. Por tapar lo que pasó antes. Por supuesto, pero están haciendo cosas peores igual. O sea, yo voy a decir lo que nadie ha dicho. Yo creo que es hora de cambiar esta asamblea desde adentro. Y si no logramos hacerlo en los próximos días, o sea, vayámonos a la casa. Yo no tengo ningún problema, presidente Lasso, convoque a consulta popular como yo mismo lo he planteado y vamos a cambiar esto, una profunda reforma política del Estado. Yo creo que es hora que la señora Guadalupe Llori, lo digo de corazón, renuncie a la presidencia de la Asamblea Nacional y la propia Asamblea busque un mecanismo, sí, de autodepuración. Sí. Casi todos los bloques tienen serios problemas con el reparto de puestos. Yo mismo vengo de Galápagos y resulta que el delegado de la Contraloría de Galápagos, puesto hace 2 meses, es el ex jurídico procurador síndico del ex alcalde de San Cristóbal, que aparece con expedientes abiertos en la Contraloría. Es decir, donde uno va a Milton y Berito encuentra que esto no cambia. Entonces, estamos en este punto, a mí me duele decirlo, ¿no? Son las 7:21, estamos hablando con Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Fernando, buenos días. Y bueno, con este marco, con este contexto, ¿usted siente que es incómodo para la Asamblea Nacional? Muy incómodo. Sí, me ven y se cambian de lado. Pero me importan 3 hectáreas, o sea, a mí me importa, porque yo fui elegido para fiscalizar, para hacer leyes. Hasta ahora hemos presentado un proyecto de ley de comunicación en los primeros 2 meses con Marjorie Chávez, que está en la Comisión de Asuntos Internacionales. En la Comisión de Fiscalización trabajamos 14, 15 horas diarias, tenemos 2 juicios políticos exitosos, entre comillas, aunque vean el resultado. Nos tumbamos a un defensor del pueblo que no tiene probidad y ahora nombran a otro que es vistaforador de derechos humanos, como dice Ramiro García. Claro, primero se tumban con las justas. El defensor, con las ¿no? justas, fue ahí como una batalla terrible, así raspando el cocolón, como dicen. Y todo lo que está pasando en la Asamblea nos lleva a la orilla de la democracia, a la orilla de la ética, y esto no puede seguir. Entonces, les resulta incómodo. Yo pido información a Contraloría, aparecen 32 nombres con algunas marcas de investigaciones y se ponen furiosos. El Contralor se niega a entregar información. ¿Por qué? Porque se están repartiendo las Contralorías provinciales. Legisladores están repartiendo las direcciones de la Contraloría en las provincias. Pero eso lo hacen con anuencia del Contralor, seguramente. Pero por supuesto. Porque es lo que decían, las cosas no se reparten solas. Porque no ha cambiado mucho, porque no ha cambiado nada. ¿Y por qué no ha cambiado? En la Amazonía, legisladores que controlan la CTA. ¿Qué pasa aquí en este país, Fernando? Porque, a ver, ayer el presidente Lasso se entera de que su director de CIES no ha pagado impuestos y le pide la renuncia. La gente que está metiéndose en todos los, en muchos puestos, o sea, aquí hay la corrupción está tomada el país. Es un Estado delincuente. ¿Te acuerdas lo que yo decía? Sí, es un Estado delincuente. Y ese Estado delincuente no puede cambiarse desde adentro con las mismas piezas y los mismos cuadros de una estructura criminal que ha estado ahí durante 15 años. Este Estado necesita un sacudón, una reforma política profunda. ¿Sí? Por eso yo creo que es urgente. Este es el momento, presidente Lasso, de impulsar la consulta popular con preguntas clave, las que hemos acordado con usted. ¿Qué deben preguntar? Primero, vamos a enterrar al Consejo de Participación Ciudadana. Ahí está, una crítica más al Consejo de Participación que elige a un experto en aduanas a defender los derechos humanos. Este Consejo de Participación Ciudadana es el infiernillo, ¿sí?, para los grandes procesos autoritarios que ha vivido este país, el control todopoderoso del Ejecutivo a los demás poderes del Estado. Su base está ahí en este Consejo de Participación Ciudadana, que tiene que irse a la casa. Mire lo que acaban de hacer, ¿sí? La cura es peor que la enfermedad. O sea, yo por eso acabo de hablar con la colega Ana Belén Cordero, vicepresidenta, y les pido a los legisladores, este es el momento para un juicio político a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, como paso previo a que en una consulta popular se vayan definitivamente como estructura a la casa. Segundo, una gran reforma política de la Asamblea Nacional.
tenemos que reducir el número de legisladores a no más de 70, 75. No se puede por consulta, tiene que ser una reforma parcial. Pero tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo. En este país pasa todo por fuera de la ley. Pero lo que tiene que pasar, no pasa. Porque siempre ponen obstáculos, ¿no? Siempre hay los expertos que están leyendo ahí entre la letra fina. No, esto no se puede hacer. El país no puede seguir así. No puede seguir así, con una asamblea de bajísimo nivel académico, profesional, ético. No puede seguir así, con legisladores que van a leer papelitos hechos por asesores que no saben escribir papelitos. No puede ser, esto no puede ser. ¿Sí? 7:26, hablamos con Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización. Fernando, hablando de fiscalización y después de que se censuró y destituyó a Freddy Carrión de la Defensoría, se vienen más juicios políticos. También se ha anunciado un juicio político contra el exministro de Energía, René Ortiz. Cuéntenos un poco de esto. Este juicio quedó pendiente, herencia del pasado, pero por la urgencia de la crisis, de la catástrofe de la Contraloría General del Estado, resolvimos, al menos fue mi decisión, darle un giro y vean que no pasó nada. ¿Se acuerdan que levantaron gritos de me maltrataron, me dijeron de todo, que era un tal y un cual? Al final era fácil dar paso al juicio a Celi y luego armar un juicio contra René Ortiz. Facilito. Ahora está el juicio ahí, abocamos conocimiento, calificamos. Y para mí más importante que este juicio político es lo que estamos llevando adelante como investigaciones. También se aprobó un calendario de comparecencias en el marco de esta investigación gigante de la catástrofe también económica y de una corrupción perniciosa en Coca-Cola Sinclair y el caso INA Papers, que para mí son un solo caso. Ya está citado Lenín Moreno. Pero a los correístas no les gusta que yo haya unido los dos casos. Sí, Coca-Cola Sinclair e INA Papers. Los correístas solo quieren investigar INA Papers, ¿no? Tienen un ojo ahí contra Lenín Moreno, yo también, los dos. Pero lo que el país tiene que saber es que el dinero que acabó en las cuentas de un hermano de una empresa manejada por el hermano de Lenín Moreno y de esta cuenta bancaria del Balboa Bank, se compró un departamento en Alicante, España, y unos muebles bien bonitos que acabaron en la casa de Lenín Moreno en Ginebra. Esta plata nace de una cuenta del amigo de Lenín Moreno, de Conto Patiño Martínez, que recibió como comisiones para negociar el contrato de Sinohidro con Coca-Cola Sinclair. Y aquí hay muchas novedades. Tenemos informes muy actualizados que nunca antes se han puesto sobre la mesa, que revelan, por ejemplo, Milton Iberito, que entre el año 2012 y 2014, la fiscalizadora de Coca-Cola Sinclair, con el aval del ministro de Electricidad de ese entonces y del superministro coordinador de sectores estratégicos, Jorge Glass Espinel, autorizaron el ingreso de material y equipos, ¿sí?, de China con fallas. Es decir, las fallas de los distribuidores, de los 8 distribuidores de la central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, son fallas de origen. Vinieron ya en el acero fabricado en China. Esto es muy grave. Es decir, porque las 8.000 fallas que ahora se han detectado, ¿sí?, ellos sabían y ellos autorizaron el ingreso de este material. Entonces, este caso está en investigación. Igual Ana Belén Cordero está liderando la investigación de la corrupción generalizada en las universidades, en particular en la emblemática Yachay, donde hay más de $1.000 millones botados, desperdiciados. No existe en esencia esa catedral del conocimiento y de la ciencia. Eso es verdad. O sea, usted, el presidente Lasso habló de estos $1.000 millones. Y mucha gente dijo, esto es como un tema exagerado. Es verdad, $1.000 millones y es más porque... Eso iba a costar todo el proyecto, ¿verdad? No, pero eso es lo que se ha gastado ya. Ya se ha gastado. Pero por supuesto, el proyecto es mucho más grande porque estamos hablando de las imágenes del Contralor ahí, viendo unas estructuras botadas. Estamos hablando de la ciudad del conocimiento. Pues no solamente era una universidad, era un proyecto tan grande, emblemático, único para América Latina y una luz del conocimiento y de la ciencia aquí en el Ecuador. Acabaron expropiando miles de hectáreas de proyectos productivos de cañaverales para una industria azucarera que había ahí. Afectaron a campesinos, a empresarios prósperos, y todo quedó en nada, en edificios que se están cayendo a pedazos. Bueno, hay un montón de cosas por hacer. ¿Cuándo está citado Lenín Moreno para la comisión? También está su esposa y sus hijas, ¿no? Sí, están desde la próxima semana las comparecencias. La fiscal general también va a estar citada. Claro, todos, aquí no hemos direccionado, hemos hecho que nadie quede fuera.
la fiscal tiene una importante información que debe compartir, lo que se pueda, porque hay una indagación previa, lo que se pueda compartir. Siempre la fiscal ha apoyado, al menos en los 2 juicios políticos, ha facilitado información trascendental, guardando la reserva de los casos que se llevan en indagación previa, pero la fiscal ha sido muy importante en aportar información. Están citados el expresidente Moreno, su esposa, el señor Conto Patiño Martínez, quien firmó el contrato, que es el señor Ítalo Centanaro, también las hijas del expresidente Moreno, el yerno del expresidente Moreno, porque él es una pieza clave, muy amigo de Mauro Falconi, el que manejaba el sector de salud, me refiero a Johncito. Mauro Falconi, Claro, quien le puso a Mauro Falconi en la ARCSA fue el hijo del yerno del presidente Moreno, ¿no? Eso se sabe. Al que le dio duro el defensor. Exactamente. Ahora, ¿cómo hacer el trabajo en medio de todo lo que está pasando en la interna de la Asamblea? Porque claro, usted mismo lo detalla, queja por un lado, queja por el otro. El tema de las glosas que ahí quedó, yo no sé si es que el procurador ya... Esto no va a quedar así. ¿El procurador qué dijo? ¿Ya se pronunció, ya dijo si hay cómo o no hay cómo? A ver, seamos absolutamente precisos. El Contralor General del Estado no tiene argumento jurídico para no entregar la información al primer poder del Estado. Y se la pasa al procurador para que decida. Lo que hizo el Contralor es ilegal, inconstitucional, y él mismo ha marcado la senda de un juicio político. ¿Y por qué no quiere entregar la información? Porque tiene miedo y porque tiene presiones, entiendo yo, de la Asamblea. Por supuesto. ¿Qué hace el Contralor? De forma por demás ingenua, entre comillas, ¿sí? Le pide al Procurador General del Estado, que no tiene vela en este entierro, que le autorice revelar información reservada. Primero, ¿qué está haciendo el Contralor? Está reconociendo que en efecto existe información personalizada, que no es personalizada, porque es información pública de los asambleístas, de 32 aproximadamente. El Procurador no tiene nada que hacer. ¿Y qué hace el Procurador? Con una gran cobardía celestial se lava las manos y le pide ¿a quién? A los glosados. O sea, esto es de llorar a las 6 de la mañana. ¿Sí? Al final, mira tú cómo se da el círculo, ¿no? El Contralor se niega a entregar información de los asambleístas glosados. Le pide al Procurador que le autorice levantar la reserva. El Procurador dice, no, voy a pedir a la Asamblea de los glosados para que autorice levantar la reserva de los glosados. O sea, me pego un tiro en ayunas. Así no está bien. Bueno, y lo otro, usted dice que la presidenta debería renunciar. ¿Con esto se solucionaría el problema de gobernabilidad al interior de la Asamblea? Yo puedo notar además que Guadalupe está muy enferma, sí, muy enferma. Su salud no está bien, eso se nota constantemente. No puede sostenerse mucho tiempo al frente en la dirección de la Asamblea. La Asamblea Nacional, en estas condiciones de una profunda crisis institucional, económica y ética, necesita un liderazgo valiente, ¿sí? Potente, que ponga música con el Ejecutivo, no que bloquee. Este no es tiempo de bloqueos, y lo que está haciendo Guadalupe, basta escuchar el discurso de los últimos días en Riobamba, es levantar una muralla entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Cuando lo que quiere el país, lo que queremos todos, más allá de las diferencias que puedan existir con el presidente Guillermo Lasso, es ponerle música y armonía para salir de la crisis. ¿Cómo salimos de la crisis? Aprobando leyes para resolver esta catástrofe económica que nos ha dejado la pandemia y el saqueo de los bienes públicos, pero no poniendo murallas. Y lo que está haciendo la presidenta Yori con sus aliados es justamente eso. Entonces, lo que se gaste $423 ya no importaría. Vaya y duerma feliz en una cama VIP. Está bien, pero lo más grave es que el Parlamento ecuatoriano, la Asamblea, no tiene liderazgo, no hay un horizonte y lo que hay es un bloqueo. En esas condiciones, mi criterio personal, cueste lo que me cueste, yo llegaré hoy a la Asamblea, ya me botarán la puerta encima, me plantearán otra cosa, es que Guadalupe debe renunciar. ¿Y quién queda de presidente? ¿El primer vicepresidente es Aquisela, si no me equivoco? Yo planteo ir más allá. Creo que debe haber un nuevo acuerdo parlamentario para resolver esta crisis que está viviendo la Asamblea. De lo contrario, bueno, y esto mientras el presidente se anime, porque yo le veo también al presidente como que se anima y no se anima. Al presidente Lasso. Sí, vamos a una consulta a resolver temas de fondo. Y también le pido a la Corte Constitucional que sea parte de la solución de este problema, porque de vez en cuando salen ahí hechos los exquisitos, ¿no?
siempre a poner límites. El país quiere un cambio. Y el cambio principal está en una profunda reforma política. 7:35, estamos conversando con Fernando Villavicencio, asambleísta, presidente de la Comisión de Fiscalización. Fernando menciona una consulta popular. ¿Qué temas deberían incluirse en esta consulta? Yo le había planteado en campaña, en la segunda vuelta, a Guillermo Lasso, ampliar esta iniciativa luminosa de los azuayos, de defender los recursos naturales, en particular el agua. Y los azuayos ganaron 80-20, planteando la prohibición a realizar minería a cielo abierto en áreas de recarga hídrica, me refiero a pajonales, ¿no? Donde están los nichos de amor del agua, como dicen ellos. Y me parece muy bien que esta iniciativa de Azuay se extienda a nivel nacional para defender el agua, las fuentes de agua, las zonas de recarga. Ese es un planteamiento que lo acordamos con Guillermo Lasso. Pero ya nos consultaron esto sobre la minería anteriormente. En zonas de recarga hídrica no. Entonces, esto tendríamos que extenderlo a nivel nacional, incluso ampliarla. Pero es importante, y el presidente Lasso, cuando fui llamado a la presidencia hace más de un mes, se comprometió a incluir esta pregunta en la consulta. La otra es la propia que yo estoy planteando. El país debe avanzar a un sistema bicameral. A algunos no les gusta, pero yo creo que el Ecuador necesita un sistema mucho más depurado. Bicameral con menos asambleístas. Con no más de 70, 75. Entre senadores y... Claro, para ser senador... El Senado asumiría las facultades del Consejo de Participación Ciudadana, que debería ser disuelto. Me refiero a la capacidad de fiscalizar, de nombrar autoridades de control y de aprobar las leyes que construya la Cámara Baja. Y lo otro, los requisitos para ser senador, mínimo 35 años de edad, tener título de tercer nivel como mínimo, una experiencia básica de 10 años de haber hecho algo por su país, para ser senador de la República y para ser congresista, pues los derechos básicos. Además, soy partidario de una profunda reforma al Código de la Democracia que impida lo que acaba de pasar en el último proceso electoral. La elección de los legisladores en plancha con el candidato presidencial. Entonces, si tienes un candidato que de un trampolín político va llevándose 20 diputados. A ver, ¿fue el remedio peor que la enfermedad? Peor, por supuesto. Pero bueno, aquí, o sea, Lasso no se llevó a asambleístas, de un bloque más bien flojo el que le tocó. Pero porque fue dividido con el Partido Social Cristiano. Si es que era una sola cosa, sí. Claro, pero, sí. Pero yo creo que los legisladores deben ser elegidos en elecciones intermedias. Y cada legislador debe ganarse voto a voto un cupo en el Parlamento. Yo puedo hablar de mi caso. Yo le saqué 5-1 a mi candidato presidencial. O sea, mis votos son míos. Los peleé 1-1 a nivel nacional. Yo creo que ese es el camino para mejorar la calidad de los legisladores. Y si no, tendremos cualquier ciudadano con el respeto que se merezca. Sí. Está bien, pero ser legislador de la República requiere un poquito más. A ver, en elecciones intermedias. O sea, es decir, en las elecciones de alcaldes y prefectos. Más o menos. O refrescarse cada 2 años. Como puede ser. O elegirse en segunda vuelta. Ese es mejor término, refrescarse. No importa si coincide o no con las elecciones de gobiernos locales. Y lo otro, yo creo yo, que los legisladores no debemos ganar un sueldo, debemos ganar dietas. O sea, el legislador que asiste y que trabaja y que produce es un legislador que cobra. Porque la mayor parte de legisladores, y ahora peor en pandemia, no intervienen. Y cuando intervienen ¿para qué? Para presentar exhortos. Mira, la estructura de la Asamblea tiene que cambiar, porque tiene 15 comisiones, que son las que están trabajando. O sea, el futuro del país está en manos de 9. Los 9 son los que diseñan, acuerdan y de ahí pasan al Pleno. Y como el Pleno no tiene nada que hacer los martes y jueves, como no tienen nada que hacer, pasan aprobando exhortos. Exhorto, señor presidente, que por favor me dé haciendo un puente en el cantón Urbina Jado. Pero no hay río, no importa, hágalo puente. Pero es un exhorto. O sea, el exhorto no sirve de nada. Y después dice, buenos días, colegas, un saludo a mi papito y a mi mamita allá en San Borondón. No, en San Borondón no mandan saludos, esos están por internet. Bueno, la Asamblea no puede estar para eso, ¿me hago entender? Sí, claro. La Asamblea tiene que estar para fiscalizar, tiene que estar para construir leyes en territorio, esa palabra tampoco me gusta, para hacer cosas con la gente. ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué pasa y qué finalmente el presidente plantea, ya por lo menos dijo que va a ser este año.
¿Le alcanzará el tiempo esa pregunta? Yo creo que ¿Tendrá las preguntas? Yo creo que anda ahí dubitando, ¿no? Y el presidente Lazo, vamos a la consulta. Este Bueno, es el ya lo momento. dijo. Después del capital político se le va a caer. Claro, lo que Este pasa el es que si momento. que tú dices que la consulta va a ser este año es porque por lo menos ya tienes las preguntas decididas. Pues. No vas a anunciar que va a hacer una consulta este año y no sabes qué preguntar. Pero yo voy a decir lo que a mí me dijo. Me dijo, Fernando, la consulta va este año. Con tus preguntas y otras de orden económico. Que Y todavía no sé cuáles son. Que todavía, no, ya, unas me dijo, pero me dijo que no diga. Y yo ya, bueno. guardo la Pero palabra. por lo menos ya tiene. Tienen algunas, sí. Me parece bien. Y hay otras de iniciativa ciudadana que se deberían también ubicar, ¿no? Me parece bien. Bueno, esperaremos. 7:41. Gracias, Fernando Ya me Villavicencio, mandan. presidente de la Comisión de Se me Fiscalización. mandan sin un café, ¿ah? Así está. Vamos a la pausa y a decir, así están de tacaños. Volvemos enseguida. Su noticiero Sucesos regresa luego de este espacio publicitario.